En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis queridos, que Dios los bendiga a todos. Me gustaría darle continuidad a la meditación sobre la fe con inteligencia. Usted tal vez está gimiendo en este momento, sufriendo, aún creyendo en Dios. Usted ha sido una persona que cree en Dios, que tiene su religión, pero está sufriendo. ¿Y qué tiene que ver eso con la fe inteligente? Tiene todo que ver, porque la fe inteligente no acepta este tipo de situación. La fe inteligente, cuando usamos la fe con inteligencia, enseguida decimos, bien, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios es grande, yo creo que Dios es todopoderoso. Ahora, ¿cómo Dios, siendo todopoderoso, perfecto, siendo el creador de todas las cosas, me puede proporcionar o permitir que yo viva una vida desgraciada como la mía, al punto de pensar en matarme? ¿Cómo? Eso es posible. Es decir, usted está apelando a una fe con inteligencia. Ella es inteligente. La fe es inteligente cuando piensa, cuando razona, cuando evalúa su situación. La de la persona en relación a la fe que ha tenido en Dios. Entonces es así, la persona dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ella repite el versículo de memoria, pero le falta todo. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo creo tanto en Dios y mi vida está tan destruida? Es tan irregular. Es justamente por eso, porque esa creencia que usted le ha dado a Dios o ha puesto en Dios, esa creencia ha sido una creencia emotiva, una fe del corazón. Y la fe del corazón es la fe donde la persona siente, donde la persona quiere ver para creer, cosas de esa naturaleza. Entonces, cuando la persona apoya su fe en sus sentimientos, en los sentimientos del corazón, es porque la fe que tiene es una fe sentimiento, es una fe emotiva, es una fe sentimental que no resuelve nada, nunca resolvió y nunca va a resolver. La fe que Dios exige de cada uno de nosotros es la fe inteligente, es la fe racional, es la fe que piensa, es la fe que pesa, es la fe que evalúa y que llega, que hace que la persona llegue a una conclusión. Jesús enseña sobre la fe inteligente. Él habla sobre la fe inteligente de forma diferente. Y el caso del que comenzamos a hablar ayer, sobre el centurión, un capitán de 100 soldados romanos. Él tenía un criado en su casa, un siervo que estaba paralítico y sufriendo terriblemente. Entonces fue a Jesús. Él no era convertido, no era cristiano, no era judío. Era simplemente un soldado del Imperio Romano. Pero había oído hablar mucho del poder de Dios, del poder que Jesús había manifestado, y fue a Jesús. Y cuando fue a Jesús, él pidió, Señor, envía una palabra para que mi siervo sea curado. Porque Jesús le había prometido ir a su casa a curar al siervo. Pero él dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
Entonces, nosotros tenemos el texto que dice cómo reaccionó aquel soldado delante de aquella situación. Él dijo enseguida en el final: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí viene el texto restante. Porque también, mire usted, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Es decir, él le mostró a Jesús que tenía conciencia del poder de la palabra de Jesús. Tenía conciencia de que Jesús tenía toda la autoridad en los cielos y en la tierra, de manera que podía enviar una palabra y el muchacho sería curado. Porque él también era un hombre sujeto a la autoridad, que daba órdenes, y sus órdenes eran cumplidas, porque también tenía autoridad. Por lo tanto, sabía lo que era el poder de la palabra de quien tiene autoridad. Eso es importante, amiga y amigo. La fe inteligente nos hace entender que la palabra de Dios tiene toda la autoridad. Las Sagradas Escrituras, la Biblia Sagrada, tiene la autoridad de Dios. Y a causa de esa autoridad, no es admisible que los que creemos en la palabra de Dios vivamos una vida diferente, una vida sin reglas, una vida infeliz, una vida que no condice con nuestra fe. Porque cuando la fe está aliada a la palabra de Dios, las cosas tienen que cambiar. Entonces, cuando Jesús oyó a ese hombre confesar su creencia inteligente, su fe inteligente, Jesús se maravilló y les dijo a todos los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, Israel es la cuna de la fe judía y la cristiana consecuentemente. Así que esa cuna de la fe tampoco presentaba una fe inteligente, porque creía en la palabra de Dios, pero solo de manera sentimental. Por lo tanto, creían que la palabra de Dios era verdadera, pero esa creencia no le exigía a Dios sus derechos. Entonces Jesús dijo que ni aún en Israel, la cuna de la fe, él había hallado a una persona con una fe igual a la de ese hombre que no tenía nada del judaísmo. Entonces usted ve, amiga y amigo, que cuando nosotros ejercemos la fe en la palabra de Dios es la voz de Dios. La palabra de Dios es la palabra que no puede retroceder, que se cumple en la vida de todos los que creen en ella. Es necesario creer, y la creencia tiene que ser inteligente. No puede ser una creencia emotiva. Tiene que ser una fe donde la persona pruebe que cree. Y el hombre, el soldado romano, el capitán, él probó que creía en la palabra de Jesús cuando le pidió que enviara una palabra. Él dijo: yo también soy un hombre sujeto a la autoridad, a órdenes. Y cuando envío a un soldado a hacer eso, lo hace, obedece. Es decir, yo sé lo que significa tener autoridad, la autoridad de la palabra. Y sé que la autoridad de cada palabra que sale de tu boca se cumplirá. Envía una palabra y mi muchacho sanará. Y fue lo que sucedió. Jesús dijo una palabra y el muchacho en ese mismo momento fue curado. Esa palabra, amiga y amigo, sigue vigente para los que creen.
Usted está creyendo, cree en esa palabra. Entonces ella tiene que suceder en su vida. Usted tiene que obedecer, obviamente. Quien cree obedece, quien no cree no obedece. Entonces la diferencia entre la fe inteligente y la fe sentimental, la fe emotiva, es esa, que en la fe inteligente la persona cree y espera, confía, aguarda el acontecimiento, porque obedece esa palabra. Cuando la persona cree, pero de manera emotiva, entonces, al no ver los milagros, al no ver la solución, ella abandona, se coloca del otro lado. Por eso que muchas personas que creen en Dios se están matando. Dicen que creen en Dios, pero se están matando. ¿Por qué? Porque la fe es sentimental, la fe es emotiva, la fe está aliada con el corazón. Y la fe no tiene nada que ver con el corazón. La fe no siente. La fe no siente, la fe es bruta. La fe es sacrificio. Cuando la persona obedece a la palabra de Dios, ella niega su propia voluntad, sus propios deseos, y comienza a obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Una persona entregada a Dios va en contra de cualquier lógica natural. No se deja llevar por las circunstancias. Aquellos que creen y confían de verdad en el Señor colocan la vida en sus manos, porque no solo se trata de recibir sus bendiciones, sino de vivir bajo la protección de Dios y ser felices para siempre. Mi nombre es Fernanda Fernández, soy abogada y profesora en nivel secundario. Fui criada en una iglesia tradicional donde se me transmitió que la Iglesia Universal era una secta, lavaban cerebro y captaban los bienes de las personas. Decidí buscar información sobre la misma y encontré notas periodísticas que hablaban que había lavado de dinero detrás de la Iglesia Universal y de que el obispo Macedo vivía en una mansión muy lujosa. Bueno, esto generó en mí duda, incertidumbre y miedo, ¿no? Miedo de acercarme, porque yo decía, a ver si me acerco y me hacen algo, como que tenía miedo. Y también duda en el sentido de si será cierto o no lo que estaba leyendo. Yo llego a la Iglesia Universal por los problemas que tenía, que eran bastantes, como por ejemplo sufría de fibromialgias, que es una enfermedad crónica, incurable, que provoca muchos dolores en todas las articulaciones. También tenía problemas económicos, buscaba trabajo y no conseguía debido también a este problema de salud. Estaba medicada también con pastillas. Llegué a tomar 5 pastillas por día para poder equilibrar este problema de salud y estar bien. Entonces, bueno, debido a toda esa situación, decidí, aceptar esa invitación, ¿no?, de la Iglesia Universal. Fui sin ninguna expectativa ni nada. Yo estaba acostumbrada a que los milagros no eran muy comunes en donde yo había sido criada o educada, ¿no? De que la gente no era curada cuando tenía problemas crónicos e incurables, de que tampoco se salía adelante en la economía o en cualquier área de la vida de una persona. Y bueno, y al llegar a la Iglesia Universal participé en la primera reunión y ahí es donde empecé a conocer la Iglesia Universal y a ver todo el trabajo que realiza la Iglesia, todo el trabajo de ayuda social a los más necesitados, también
las inversiones que realiza la Iglesia en templos para ganar cada día más almas, más personas se acerquen. También vi que los milagros eran frecuentes, cosa a la que no estaba acostumbrada. En la Iglesia Universal yo obtuve la sanidad total y completa de mi enfermedad. Hoy ya no dependo de pastillas, tengo una vida normal, puedo dormir bien, descanso bien. También en la parte económica pude desarrollarme, hoy tengo mi casa propia. Y dentro de mi profesión, trabajo en ella y tengo una estabilidad económica. Tengo abundancia también en mi casa, no falta absolutamente nada. Y pude ver fundamentalmente que la Iglesia Universal es totalmente diferente a lo que yo había leído o había escuchado, quizás, ¿no? A la persona que, como yo, fui criada, ¿no?, en otro medio, en una iglesia tradicional, que llega a leer noticias o a escuchar de los medios cosas negativas, lo que le diría es que si está pasando por problemas graves, como los que yo pasé, o por, cualquier situación, ¿no?, que se anime a buscar, a llegar y que conozca el trabajo de la Iglesia Universal, porque realmente uno ahí encuentra todo lo que necesitan.